Bueno, en la clase pasada empezamos la demostración del teorema de la compleción de un espacio métrico. Entonces el teorema dice que si ustedes tienen un espacio métrico, entonces siempre va a existir un espacio x tilde de tilde, espacio métrico completo, que tiene un subconjunto que es isométrico al espacio x, y que este x es único salvo isometrías. Entonces hicimos la construcción mediante una relación de equivalencia de sucesiones de Cauchy, y vimos que el espacio que íbamos a considerar es el espacio x tilde de todas las clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy mediante la relación de equivalencia. Recuerden que la relación era dos sucesiones están relacionadas y solo si pasa esto de acá. Bueno, entonces de ahí definimos una métrica casi de la manera similar, que era que la distancia entre dos clases de equivalencia era el límite de las distancias de xn y n, donde xn y n son sucesiones de Cauchy o son representantes de las clases de x barra y de la clase de y barra. Bueno, y demostramos que esa era una métrica y dijimos que lo que nos faltaba ver, todavía construimos el subespacio o el subconjunto que va a ser que es isométrico a x, que era básicamente, si nosotros tomamos un x, nosotros podíamos formar la sucesión constante x gorro, y entonces tomar la clase de equivalencias es una sucesión de Cauchy y formar W igual a las clases de equivalencia de esas sucesiones que son constantes, ¿no? Entonces probamos que será un isométrico al espacio X, y entonces lo que vamos a probar es que es denso, aparte es completo y aparte es único salvo isometrías. Entonces vamos a continuar con eso. Bueno, entonces, ¿por qué es denso? Entonces vamos a poner aquí. Veamos que W es denso en X tilde, ¿no? En X tilde. Bueno, entonces, pues, ¿qué hago para probar esto? Entonces lo que voy a hacer es demostrar, ¿sí?, que la cerradura de W es igual a X tilde. Y aquí la cerradura la estamos considerando con respecto a la métrica tilde, ¿no? Con cerradura con respecto a de tilde, ¿no? Algo así. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para probar que esto pasa? Entonces, pues tomo, sea la clase de x, un punto en x tilde, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces, pues tomo un representante, ¿no? Con xn, ¿sí? Una sucesión de Cauchy que es el representante de esta clase, ¿no? Entonces, esta que es una sucesión de Cauchy, voy a poner aquí sucesión de Cauchy. Bueno, entonces, como es una sucesión de Cauchy, si yo doy un epsilon, dado epsilon mayor que 0, siempre puedo encontrar un natural n en n de la definición de las sucesiones de Cauchy, tal que si n es mayor o igual que la n, entonces las distancias de xn a xm siempre son menores que epsilon, medios, vamos a poner así. Pero no voy a necesitar xn y xm, solo voy a necesitar xn y xn mayúscula, fíjense. Entonces la distancia de xn a xn mayúscula, ¿sí?, esto es menor que epsilon medios. Entonces, eso lo sé, porque es una sucesión de Cauchy. Entonces, yo lo que quiero demostrar es que el espacio es denso. Entonces tengo que hacer el dibujito de siempre, ¿no? Que ustedes agarran aquí la clase de x, ¿no? Entonces agarran una bola de radio epsilon y tienen que encontrar algo de la forma, pues no sé, vamos a ponerle una sucesión x0 gorro, ¿no? La clase de una sucesión x0 gorro que esté dentro de esta bolita de radio epsilon. Bueno, entonces, ¿cuál es la que nos sirve? Entonces, la que nos sirve básicamente va a ser la que está formada por esta sucesión constante de los xn mayúscula. Esa es la que nos va a servir. Entonces, fíjense, sea xn gorro mayúscula, pues
la sucesión de xn, 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 pues todo esto, ¿no? Esta es una sucesión constante, ¿no? Y es una sucesión de Cauchy. Y entonces la clase de esta sucesión constante de Cauchy es un elemento de W. ¿Sí? Lo que voy a demostrar es que este es el X0 gorro que estoy buscando acá. Este es el que me sirve. Voy a demostrar que la distancia tilde de xn gorro a x barra, la clase de x barra, esto es menor que epsilon. Esto es lo que voy a probar. Ya en realidad es sencillo, nada más es cosa de ver cómo se define la distancia, ¿no? Entonces recuerden cómo se define la distancia en este espacio. Por aquí estaba... Esperen. Aquí está. La distancia entre dos clases de equivalencia es el límite de las distancias de la sucesión. El límite de la sucesión de las distancias de dos representantes, ¿no? Entonces, pues aquí es lo que tenemos. Este es un representante de este. Y xn es un representante de este. Entonces, pues podemos calcular la distancia, ¿no? Entonces, la distancia tilde de la clase de xn gorro a xn, a la clase de x barra, pues es igual al límite cuando n tiende a infinito de las distancias de la sucesión que determina esto, pero esta es la sucesión xn, ¿no? Y la sucesión que es una clase, es un elemento de esa clase de equivalencia, un representante, pues esto es xn, así, ¿no? Pero nosotros escogimos S de tal manera que esto fuera menor que epsilon medios. Entonces en el límite pues se puede hacer menor o igual. Entonces esto es menor o igual que epsilon medios, ¿no? Pero esto es menor que epsilon. Por eso lo agarré con epsilon medios. Entonces la distancia de xn gorro a la clase de x barra es menor que epsilon. Entonces lo que estamos viendo es que este de acá, ¿no? Está en la bola de radio epsilon con centro en la clase de x. Ahí está, ¿no? Y aquí es con respecto, ¿qué bola? Con respecto a la distancia tilde, ¿no? Le pongo así para señalar, ¿no? Entonces ya, tomamos un punto cualquiera del conjunto x gorro y vimos que hay uno que está en esa bola de cualquier epsilon. Entonces... perdón, esa es intersección W, así. Entonces, pues ya probamos que la cerradura de W es igual a el espacio. Entonces es denso. Entonces ya probamos otra cosa que nos estaba haciendo falta, que es denso. ¿Qué otra cosa nos hace falta? Si regresamos a donde nos habíamos quedado, otra cosa que nos hace falta es demostrar, otra cosa que nos hace falta es demostrar que es completo. Entonces ahora vamos a demostrar que es completo. Ya probamos esto y ahora que es completo. Bueno, y entonces vamos a ponerle, no sé, ahora, ¿no? Veamos que x tilde con la distancia tilde, este es completo. Entonces hay que ver que toda sucesión de Cauchy ahí es convergente. Entonces, fíjense, como son clases de equivalencia, entonces va a ser una sucesión de clases de equivalencia. Entonces, pues pónganle así. Entonces, sea la sucesión xn, la clase de xn barra, desde n igual a 1 hasta infinito, una sucesión acá, una sucesión de Cauchy. Lo que quiero demostrar es que esta sucesión converge a otra clase de equivalencia de una sucesión de Cauchy. Bueno, entonces, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjense, a ver, espérenme.
¿Qué vamos a hacer? Ok. Vamos a usar lo anterior. Fíjense. Dado que ya probamos la cerradura de W es igual a X tilde, ¿no? Entonces para todo n en n, si aplicamos la definición a los puntos de las clases de xn barra, entonces para cada n en n existe una clase de equivalencia de esta forma, de una clase de equivalencia de una sucesión de Cauchy constante en W, porque recuerden que los de W son de esta forma, tal que la distancia tilde de la clase de xn a la clase de zn gorro, ¿no? Esto es menor que 1 entre n. Aquí estamos usando con epsilon igual a 1 entre n. Entonces esto es por la densidad, ¿no?, del W. Bueno, entonces recuerden que aquí que el este de acá adentro es la sucesión de Cauchy constante Zn, Zn. O sea, lo que estoy diciendo acá es que en particular aquí los Zns, todos estos están en el espacio original. Entonces, mejor lo pongo así, ¿no? Esta es una observación nada más. Todos esos son en elementos de X. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con las distancias de Z de las clases de equivalencia de Zn gorro. Y vamos a ver que esa es de Cauchy, fíjense. Entonces, vamos a ver. Entonces, observemos que la distancia tilde de la clase de Zn gorro a Zm gorro, ¿sí? Esto es, ¿cómo lo podemos escribir? Esto es menor o igual, si le pongo las de las xn's correspondientes, estas de acá, le voy a poner ahí en medio. Entonces esto es menor o igual que la distancia tilde de la clase de Zn gorro a la clase de xn gorro, ¿sí?, más la distancia tilde de la clase de xn gorro a xm m barra, perdón, así, son muchos gorros y barras, entonces se confunde uno, más la distancia de la clase de xm gorro, aquí me falta cerrar, a la clase de a la clase de zm gorro, algo así. Entonces esto es lo que nos queda si aplicamos la desigualdad del triángulo, ¿no? Pero observemos que esta y esta se pueden hacer menor que 1 entre n, porque así las construimos acá. ¿Está bien? Entonces esta es menor que 1 entre n más la distancia tilde de la clase de xn barra a la clase de xm barra más 1 entre m. Pero observen, como ya sabemos que esta es una sucesión de Cauchy, porque así empezamos en esta parte, ¿no? Vimos que esta es una sucesión de Cauchy. Bueno, la tomamos así. Entonces, esto de acá se va a 0 cuando n y m se van a infinito. O lo mismo podemos decir cuando n y m son suficientemente grandes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que esta de acá es una sucesión de Cauchy en X tilde. Entonces, la sucesión esta de acá, Zn gorro, desde n igual a 1 hasta infinito, contenida en X tilde, es de Cauchy. ¿Está bien? Entonces vamos a usar que hay una isometría entre W y X. Entonces, fíjense. Además,
como la transformación T que habíamos visto, ahorita la repaso quién es, de X en W dada por T de un X, lo mandaba, era a la clase de X gorro, ¿no? Esto para toda X en X. Esta es una isometría. Entonces, fíjense qué pasa. Pues entonces pasa que, como todos los puntos ZN sin gorritos y sin las paréntesis, nada más estos están en X, entonces voy a tener lo siguiente: la distancia de ZN a ZM es igual a la distancia tilde de T de ZN a T de ZM. Pero esto de acá es la distancia tilde a la clase de ZN gorro a la clase de ZM gorro, algo así. Pero nosotros ya vimos que esta de acá, cuando n y m se van a infinito, esto se va a cero. Esto es lo que hicimos acá, ¿sí? Entonces, esto de acá se tiene que ir a cero cuando n y m se van a infinito o son suficientemente grandes. Pero estos de acá ya son puntos en X. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Entonces, la sucesión Zn desde n igual a 1 hasta infinito es de Cauchy en X. Por tanto, podemos considerar su clase de equivalencia como la construimos al principio, porque esta es una sucesión de Cauchy. Vamos a llamarle Z barra, ¿no? Entonces tomamos Z barra, la clase de Z barra. Este de acá ya es un punto en X tilde. Pero, ¿quién es lo que vamos a ver, ese ya es un punto de ahí. Lo que vamos a ver es que la sucesión esta, que está en X tilde y es de Cauchy, converge a esa clase de equivalencia de Z barra. Entonces, por demostrar, entonces ya es para completar la completez, ahora sí, la demostración. Esta sucesión así, esta converge a la clase de Z gorro cuando n tiene infinito. ¿Está bien? Entonces ya estaríamos demostrando que esta, que es una sucesión de Cauchy en este espacio, converge a un punto de ese espacio. Entonces el espacio es completo. Y vamos a ver por qué esto tiene que ser convergente a eso. Bueno, pues nada más basta con sacar las distancias, ¿no? Las distancias tilde de este punto de acá a este punto de acá, ¿sí? Pues vamos a hacer una desigualdad del triángulo. Eso va a ser menor o igual que la distancia tilde de la clase de xn a la clase de zn gorro. Así. Vamos a meter los zn más la distancia tilde, vamos a ponerlo por abajo, más la distancia tilde de la clase de zn gorro más, a x gorro, o barra, a xn barra, algo así. Pero observen que la distancia esta de acá, por cómo la escogimos, vamos a ver dónde la escogimos de acá. Esta es menor que 1 entre n, entonces vamos a ponerla. Esta de acá es menor, la primera es que 1 entre n. Y la otra que nos queda, a ver, espérenme, es que aquí ya me equivoqué, porque acá no va, aquí es z, aquí ya falló aquí este ya no va acá, este es z.
Si no, no sale. Esto es Z barra. Pero esta de acá, ¿quién es? Por definición de la distancia. Vamos a ver quién es la distancia. Que puse por acá. Es el límite de las distancias de xn y n, donde xn es un representante de la clase de x y yn es un representante de la clase de y. Entonces, esto es más el límite de las distancias de zn. Ese está fijo, ese no se mueve. Entonces, lo que vamos a hacer es este z, en lugar de verlo como z barra, que lo hemos visto con m's, aquí lo vamos a poner con n's. Entonces aquí nos va a quedar zm. Cuando m tiende a infinito, ¿sí? No le pongo zn acá porque tendría yo que cambiarle acá, pero el zn es el que estamos usando para probar que esto se hace chico. Entonces, pero zn y zm ya sabemos que es una sucesión de Cauchy. Entonces esto tiende a 0 cuando n solito tiende a infinito. Porque esto de acá, cuando n es muy grande y cuando m es muy grande, como son sucesión de Cauchy, eso se va a 0, ¿no? Y ya, entonces ya demostramos que el límite de las sucesiones xn barra es igual a la clase de z barra, algo así, cuando n tiene infinito. Entonces, esta que era una sucesión de Cauchy, demostramos que es convergente a este punto. Entonces, ¿no? Pues lo que llegamos es que este espacio con su métrica, esta es completo. Y ya, demostramos otro punto que queríamos probar, donde nos habíamos quedado, es que sea completo. Ya también el punto 2. Y ahora el que nos hace falta, que es un poco más laborioso de escribir, es demostrar que es único salvo isometrías. Entonces, vamos a ponerle aquí. Finalmente veamos que este espacio es único salvo isometrías. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos cuando queremos probar que algo es único? Pues lo que tenemos que hacer es dar 1 y probar que ese es isométrico, en este caso, a x tilde. Entonces lo voy a dar. Sea x', creo que se nos va el punto ahí, ¿verdad? Sea x', coma d', otro espacio métrico completo con las mismas propiedades, otro espacio métrico completo tal que existe un W' subconjunto de X', ¿sí? Con dos cosas, que es denso en este espacio, con la aquí la cerradura la estoy tomando con respecto a la distancia de prima, y existe S de X en W', una isometría. O sea, estoy suponiendo que este X' de' es otro que cumple todas las propiedades. Lo que queremos demostrar es que W es isométrico a W'. Eso es lo que queremos hacer, ¿no? Ya para probar, pues que la compleción de espacio métrico pues es único. Bueno, entonces, pues vamos a hacer ahí el isomorfismo, la isometría que queremos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, espérenme. Lo que vamos a hacer es una especie de composición, fíjense. Lo voy a subrayar para que vean. Nosotros estamos suponiendo que existe una isometría entre X y W.
Pero nosotros también ya probamos que la isometría, este de acá, también es una isometría entre el espacio X y el que construí, ¿no? Que probé que era la perdón, que satisface las propiedades, ¿no? El primero que concluí. Entonces vamos a hacer una composición. Entonces consideremos, utilizando esos dos, fíjense, consideremos S compuesta con T a la menos 1. Compuesta con T a la menos 1. Y entonces, ¿esta de dónde? ¿Dónde va? El T a la menos 1, si nos vamos a lo que estaba encerrado, como es una isometría, ¿no? Y es sobre, entonces es una biyección, entonces tiene inversa. Entonces la T a la menos 1 va de aquí a X, acá, ¿no? Y después de X, la podemos componer con S porque sale de X y cae W'. Entonces esta de acá va de W en W'. Entonces, esta es una isometría. ¿Por qué? Pues básicamente es algo así como composición de isometrías, les tiene que dar una isometría. ¿Por qué? Porque fíjense que primero, T a la menos 1 entre paréntesis, también, de W en X, también es una isometría. De hecho, no es difícil ver que si ustedes tienen una biyección entre dos espacios, cualesquiera, no tiene por qué ser W y X. Y bueno, que sean espacios métricos. Y esa es una isometría. Entonces, que es sobre, entonces es invertible. Y la inversa también es una isometría. Eso es algo que hay que probar. Si T es isometría, la inversa también es una isometría. ¿Y por qué lo quiero? Porque fíjense. Entonces, pues tenemos lo siguiente. Entonces la distancia, mejor vamos a ponerle así. Espérenme, entonces vamos a ponerle. Entonces, sí, W1 y W2 están en W, o sea, salen de acá. Entonces, la distancia tilde de W1 y W2, como la T a la menos 1 también es una isometría, esto es igual a la distancia, esto ya está en X, es igual a la distancia de T a la menos 1 de W1, T a la menos 1 de W2. Esto es porque la inversa, T a la menos 1 de T, también es una isometría, ¿no? Pero esto aquí es igual, si ustedes se dan cuenta, esto es igual, porque la S es una isometría. Vamos a poner aquí esto es, bueno, no sé si poner la indicación porque T es isometría. Híjole, bueno, a lo mejor yo no le pongo nada para no hacer tan feo el dibujo, ¿no? Entonces, ahora como la S es una isometría, ¿no? Entonces tenemos que esto es igual a la distancia prima de S compuesta a la menos 1 de W1 a S compuesta con T a la menos 1 de W2, algo así, ¿no? Entonces, como la S es una isometría, entonces va a caer acá y estos ya son con distancias primas, porque estoy suponiendo que este es un subconjunto de esto. Entonces, a ver, espérenme. Sí, es un subconjunto de X'. Entonces le puedo aplicar la distancia prima. Y esto de acá, pues es la que quiero, ¿no? Esa es la composición. Creo que no le puse nombre, ¿verdad? No la tengo. Y ya, entonces, esta composición es una isometría. Pero fíjense de dónde a dónde sale. S compuesto con T a la menos 1
sale W en W'. Pero nosotros queremos encontrar una isometría entre X y X' para demostrar que el espacio X es único salvo isometrías. Entonces la manera de hacerlo es extenderlo de la siguiente manera. Fíjense, ¿cómo vamos a definir? Entonces esto ya. Entonces, definición de la isometría. De la isometría entre X tilde y X'. Dos espacios ahí, ¿no? Bueno, entonces definimos o consideremos. Vamos a ponerle T tilde, porque es la que quiero, que va a ir de X tilde en X', dada por T tilde de un X, vamos a ponerle un X tilde, va a ser igual, como no lo sabemos definir, porque no sabemos cómo definirlo en X tilde, pero nosotros sabemos que lo podemos definir en W. Y como W es denso, va a poder hacerse lo siguiente, fíjense. Entonces, dada por T tilde de X tilde igual al límite de las S compuesta con T a la menos 1. ¿Sí? De una sucesión WN cuando n tiende a infinito, donde WN esta que, a ver, espérenme, perdón, donde WN, sí, donde WN es tal que, pasa lo siguiente, tal que el límite de las WN cuando n tiende a infinito es igual a X tilde. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque esto lo podemos hacer porque sabemos ya de entrada que este espacio W es denso, es el total, ¿no? Así, entonces ya de entrada cualquier punto que tengamos acá es límite de una sucesión de puntos en W. Entonces aquí le voy a poner, vamos a ponerle acá, espérame, voy a borrarle, que eso está contenido en W. Es tal que pasa esto. ¿Está bien? Bueno, entonces esta es nuestra isometría. Es la que queremos probar que es una isometría. ¿Sí? De hecho, pues sí va a ser porque es como una composición de ambas S y T. Y si no mal recuerdo se puede probar que composición de isometrías es isometrías. Nada más el problema de ahí, ¿cuál es? El problema es que tiene un límite. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a probar que esta es una isometría. La voy a encerrar en verde para que nos recordemos. Esta es la que estamos buscando. Entonces, vamos a probar que es una isometría. Por demostrar, es una isometría. Bueno, pues tomen 2 puntos ahí, ¿no? Sean X tilde, Y tilde en X tilde, así, ¿no? Entonces, para estos dos, como el W es denso, ¿no? Como esto de acá, pues igual, ¿no? Con WN, vamos a ponerle, sí, vamos a ponerle con WN, ahí. Y otra sucesión BN contenida en W son tales que el límite de las WN, ¿no? Cuando n tiene infinito, esto es igual a X tilde y
el límite de las bn's cuando n tiende a infinito es igual a la y tilde. Entonces ahora sí, ya podemos hacer la demostración de que es una isometría. Entonces fíjense, entonces por tanto la distancia tilde de x tilde, se dan cuenta que aquí necesitamos ver cómo son los elementos de x tilde. O sea, si ya sabemos que son clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy, pero no va a ser necesario para probar la unicidad. Fíjense, nada más aquí lo que estamos usando fuertemente es que el espacio W es denso en x tilde. Entonces siempre le puedo aproximar con puntos, ¿no? Wn y Bn en W. ¿Por qué? No necesito eso porque quiero aplicar esta definición. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tendría que ser, de hecho, para que quede bien, tiene que ser encerrarse todo esto. Ups. Porque todo esto implica la definición de la función t tilde. Entonces, fíjense, ahora sí, vamos a... Esto de acá es el límite, por definición, cuando n tiende a infinito, de la distancia, ¿no?, de los Wn a perdón, esto de acá, porque es cierto, sí, fíjense, antes de esto, no, pensé que era la definición, pero no. Entonces, fíjense, vamos a ponerlo así. Además, fíjense qué pasa con estas distancias de x tilde a y tilde a distancias de Wn, Bn, ¿sí? Por las desigualdades que vimos cuando vimos espacios métricos, esto es menor o igual que la distancia tilde de x a Wn más la distancia tilde de y a Bn, ¿no? Pero fíjense qué pasa con esto. Distancia de xn a Wn y distancia de y a Bn es esto de acá. Entonces esto es 0. Entonces ambos de estos son 0, ¿no? Entonces ahora sí puedo hacer el siguiente paso. Ahora sí, me faltaba eso. Por tanto, ahora sí, vamos a probar que es una isometría. La distancia tilde de x tilde a y tilde, pues es igual a el límite cuando n tiende a infinito de porque es esto, ¿no? Cuando n se va a infinito, el límite de estas es este de acá. Entonces es igual al límite de las distancias tilde de Wn a Bn, ¿no? Algo así. ¿Sí? Cuando n se va a infinito. Pero esto de acá, ¿sí? Aquí es igual. Como S compuesta con T a la menos 1 es una isometría. Creo que no la puse acá. Ajá, esto de acá. Entonces, como esta composición es una isometría, ¿sí? Bueno, aquí que la había puesto ahora también acá. Entonces, esta es una isometría. Bueno, ahora sí. Entonces, esta es una isometría. Entonces, si la aplico a esto de acá, vamos a tener, fíjense, como es una isometría, ¿no? Distancia tilde a esto. Entonces voy a poder escribir todo esto. Entonces, esto es igual a el límite de las distancias tilde cuando n tiende a infinito. Pero como es una isometría, ya le voy a poner aquí primas. ¿Sí? ¿Por qué primas? Porque fíjense, porque si ustedes se van a esta parte verde, ahora donde voy a considerar distancias es aquí, ¿no? Porque esta es la definición. Entonces, entonces la distancia de tilde, por ser isometría, esto es igual a la distancia prima
de S compuesta con T a la menos 1 de Wn. Uy, digo que es un poco enredado todo esto. Pero si lo hacen con cuidado van a darse cuenta que no. Esto es de Wn a S compuesta con T a la menos 1 de Bn. Esto me queda así, ¿no? Pero de nueva cuenta, como la S solita es una isometría, porque esto lo puedo ver así, ¿no? Esto es el límite cuando n tiende a infinito de la distancia prima de S de T a la menos 1 de Wn a S de T a la menos 1 de Bn, algo así. Como S es una isometría, entonces podemos decir que le puedo yo quitar la S. A ver, espérenme. No, no le quiero quitar la S. Lo que quiero hacer es un argumento similar acá. A esto de acá. ¿Sí? Porque dense cuenta que, voy a subrayar, estas de acá, estas solitas, son sucesiones, si ustedes se dan cuenta, que convergen a T tilde de X tilde. Y este de acá, a ver, sí, este de acá es una sucesión que converge a T tilde de Y tilde. Sí, porque esa es la definición, ¿sí? ¿Se dan cuenta de la T tilde? Como la definimos. ¿Dónde está? Es esta de acá. Entonces, por el mismo argumento que demostramos acá, se puede demostrar que este límite, ¿sí? Ya se le quito estas de acá, este límite que queda acá ya al final, esto es igual a, vamos a ponerlo así, se prueba de manera análoga a qué parte, vamos a ponerle esta parte, vamos a ponerle, pues no sé, que sea así, asterisco, ¿no? Se prueba de manera análoga a esta parte, ¿sí? Y por tanto tenemos que este de acá es igual al límite cuando n tiende a infinito de las distancias primas de T tilde de X tilde, ¿sí? Coma, T tilde de Y tilde, ¿no? Y entonces fíjense, llegamos a que la distancia de X a Y es igual a la distancia prima de T, a ver, espérenme, es que aquí ya no va el límite, aquí ya no va, de aquí es lo que quiero quitarle, entonces voy a ponerle así. Esto de acá se puede probar así, de manera análoga, así como lo hicimos acá, ¿no? De aquí para acá pasamos al límite. Entonces lo que estamos viendo es que ahora sí, por tanto, T tilde, dada de la manera donde cerramos con verde, de esta forma, esta es una isometría entre X tilde y X'. Es una isometría entre X tilde y X'. Entonces, por tanto, la compleción con la que empecé construyendo esto es único, o es única, vamos a ponerles único, es un único espacio métrico, salvo isometrías. Sí, eso quiere decir que, bueno, ya aquí se acaba, ¿no? Que si ustedes quieren buscar la compleción, basta con que encuentren un espacio más grande en el que sea denso y ya ese tiene que ser la isometría, ¿no? Es la única característica, que es más grande que el conjunto y que ese conjunto es denso en el que encontraron, ¿no?
ya en la práctica, digamos que no tienen que construir formalmente el X tilde y todo eso. Entonces, pues esto sería la demostración de la compresión de un espacio métrico. Se pueden decir más cosas de la compresión de un espacio normado, pero ya no nos va a dar tiempo y no lo vamos a necesitar. Entonces se los puedo platicar un poco ahorita que esté pasando el video. Les puedo dar un ejemplo, pero bueno. Entonces aquí ya terminamos la demostración de la compresión de un espacio métrico, de la existencia de la compresión. Bueno, nos vemos en el siguiente video.